Hola, soy la princesa Leia. En esta ocasión les voy a leer un cuento de Cristina Pacheco, El corazón de la noche. La sombra de un árbol. El sonido de las cadenas me despertó. Abrí los ojos asustada. Todavía estaba oscuro. Calculé que serían las 5 de la mañana. Volví a escuchar el ruido. Hice el intento de levantarme, pero en eso recordé que Chiquina ya no vivía en el solar de junto. Después del terremoto, se la llevaron. Siempre me intrigó saber dónde o cómo estaría viviendo aquella muchacha. No pude preguntárselo a su papá porque murió. Volví a sentirme tranquila al recordar que los vecinos se habían ido. Levanté la cobija que se me había caído y me volví a dormir otro ratito. Hasta dije, como si alguien me estuviera oyendo: si empiezo a jalar ahorita, no pararé hasta las 10, 11 de la noche. En eso estaba cuando volví a escuchar el ruido. Era como si alguien golpeara el tronco de un árbol con el trozo de la cadena. Nunca lo quité porque se me hizo que estaba claro, muy hondo. Si lo arrancaba, le quedaría el árbol una herida profunda, una marca tan fea como las que le noté a Chiquina en las muñecas y en los tobillos. Las vi precisamente cuando la desataron. Ella misma se quedó asombrada, mirándose las heridas. Luego empezó a levantarme como si fuera un animal. Dos enfermeros la acostaron en una camilla. Levantarla no les costó trabajo. Chiquina no pesaba casi. En eso tampoco me había fijado porque mientras estuvo atada al árbol, siempre me imaginé que la muchacha era muy alta y ancha de hombros. Mentira. Liberada en las cadenas, Chiquina apenas llegaba a ser como alguno de los montones de escombros o basura regados por el patio. Pobre muchacha. ¿Quién anda allí? Pensé al escuchar de nuevo el ruido de las cadenas. Pensé que a lo mejor era un árbol. Hoy todo mundo vive con miedo. Yo lo siento más desde que no tengo vecinos. Sí, era terrible saber que Chiquina vivía atada a un árbol. Era espantoso oírla gritar cuando su padre la golpeaba o se iba sin dejarle comida. Pero de todas formas, ambos significaban una compañía para mí. Vine a saberlo cuando se lo llevaron, y yo me quedé en mi cuarto rodeada de escombros. Aquí todo se cayó, menos el árbol de Chiquina. Vivió atada desde pequeña. Casi todo el tiempo Chiquina estaba quietecita. Solo a veces su diversión era golpear un tronco con la cadena. Ritmo tristísimo, pero menos terrible que el silencio del que se rodeaba a comienzos de la época de lluvias o de invierno. Una y otra vez se asomaba a la ventana con la esperanza de que su padre la metiera en alguno de los cuartos. Levantó 5 igualitos por todo el patio, mientras pasaba el aguacero. Nunca lo hizo. Siempre sentí curiosidad por los cuartos. El hombre los tenía tan bien cerrados que pensé, ¿guarda dinero o herramientas? El terremoto lo destruyó. Entonces comprobamos que estaban vacíos y de que la única sobreviviente allí era Chiquina, inmóvil entre nubes de polvo y humo. La muchacha ni se dio cuenta de que los vecinos de que la veíamos aterrorizados. Todos sabíamos de su existencia y 1000 veces nos dolimos de imaginar su condición. Sin embargo, nunca pensamos que una persona pudiera convertirse en un montón de cabellos sucios, piel acartonada y andrajos. Cuando entre todos les quitamos las cadenas, Chiquina se puso a lamerse las heridas de las muñecas. Después se dejó de llevar por los camilleros. No se enteró de que muy cerca de ella había quedado su padre muerto. ¿Y arrestarla al sentir el terremoto?
¿Quién sabe? Después del temblor corrieron muchas historias. Una contaba que en nuestro barrio habían descubierto atada a un árbol a una niña salvaje. Enseguida llegaron curiosos de todas partes. Algunos periodistas tomaron fotos del árbol con las cadenas. Otros sacaron sus grabaciones para que yo les hablara de la esclava inocente. Así se llamaron a Chiquina en las revistas. A quien me preguntó, le dije siempre la verdad. Muchas veces sentí remordimientos de saber que la niña se hallaba atada al árbol y siempre estuve queriéndole denunciar al padre por semejante brutalidad. Lo mismo pensaba de todos por aquí. Lo mismo pensaban todos por aquí. A veces nos juntábamos para organizar la denuncia. Nunca lo hicimos, porque al fin de las reuniones no faltaba alguien que dijera: es peligroso hablar, sobre todo para usted, vive sola, juntito a ese loco. ¿Qué tal si un día entra a su casa y por venganza la mata? El miedo me amordizó, pero todas las noches pensaba en Chiquina y le pedí a Dios que le hiciera el milagro de liberarla o de llevársela a su lado. ¿Qué comía Chiquina? ¿Hablaba con su padre? ¿Miró alguna vez a otras personas? Contesté. Chiquina vivía como animal y solo a veces se rebelaba contra su esclavitud. Eso se ve en la zanja alrededor del árbol. Le hizo la niña de ir y venir tan lejos como se lo permitía el metro de cadena con que estuvo atada durante muchos años a su lado. Cuando se llevaron a Chiquina en la ambulancia, me quedé un rato sola, mirando el árbol, la cadena y el surco. En ese momento me di cuenta de que mi soledad era del tamaño del mundo. Tantas veces me desperté imaginando oír el sonido de la cadena de esa mañana, cuando realmente lo escuchaba. Dudé. Creí que era parte de mi sueño. Quise volver a dormir. El ruido llegó a ser tan fuerte que no tuve más remedio que levantarme. El piso estaba helado. El frío acabó de despertarme. Me acerqué a la ventana, aunque todavía estaba oscuro. Pude ver el árbol. Descubrí una figura humana que apoyaba el tronco, golpeaba un trozo de cadena contra el otro. La música tristísima de Chiquina. Es bella, dije, y me tiré un chal. Salí al patio. Allí me asaltó el miedo de siempre y me volvieron a la cabeza historias de crímenes. Por precaución grité: ¿eres tú? Nadie me contestó. Confirmé mi suposición. Era Chiquina. Me acerqué un poco y me detuve. Permanecimos mirándonos un buen rato. Al amanecer, la luz iluminó a Chiquina y descubrí su aspecto, tan pavoroso como la expresión de sus ojos. Entonces supe dónde y cómo había vivido. Chiquina lejos del árbol. Ella sonrió al verme. Su gesto era la señal de que Dios me ordenaba enmendar su santo error. Cuando terminé de atarla, Chiquina se puso a rehacer su caminata en torno al árbol. Sus pasos eran lentos, tan seguros como los míos al volver a mi cuarto. Cerré la puerta. Sentí que en ese momento caída sobre mis hombros la fatiga de muchos insomnios causados por la soledad y el miedo. Me acosté y por primera vez en mucho tiempo logré dormir hasta la medianoche. Yo soy la princesa Leía y te invito a visitar mi canal, a suscribirte, darle like y compartir. Ah, ¿qué otra cosa? Sonríe, clic, clic.